buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto, me llamo Jorge Hernán Barbero Ortega, estudiante de Radiología, Imagen y Diagnóstica de la UNAD de tercer semestre. Voy a dar mi punto de la actividad, que es el punto número 1, sobre las diferencias de la palabra fuente entre la resolución y el Comité de Protección Internacional. Eh, para comenzar, la palabra fuente desde la vista de la resolución es que la palabra fuente como tal, en sí, ellos la ven como lo que origina, por ejemplo, una máquina generadora de rayos X y cosas así, pero únicamente se queda como en esa definición. En cambio, el Comité Internacional de 2007, ellos lo que hacen es, aparte de dar la definición parecida, lo que hacen es ver la palabra fuente como ellos miran la parte de cómo tratar esa fuente, y de acuerdo a cómo la tratan, a la magnitud y cómo potenciar el tratamiento de esa fuente, le dan también el origen. Ellos ponen, por ejemplo, eh, que si hay una unidad central de radiación, esa puede ser la fuente. O sea, ellos se van como al cuidado, como a qué hace digamos, la compañía para tratar esa fuente, y de acuerdo a esa protección, a esa alerta, dan origen a la fuente, por decirlo así. Esa es mi explicación. Que estén bien, chao, chao. Muy buenas tardes, mi nombre es Anier David Saucedo Marín y hoy les voy a hablar de cómo se producen los rayos X característicos y de frenado. Los rayos X característicos es si el electrón proyectil interacciona con los electrones de la capa interior del átomo. En lugar de hacerlo con los electrones de la capa externa, se producen rayos X característicos. Los rayos X característicos se forman cuando la interacción es suficientemente violenta para ionizar el átomo del blanco, arrancando totalmente un electrón de la capa interna. Cuando un electrón proyectil ioniza un átomo del blanco, arrancando un electrón de la capa. Aquí se crea un hueco electrónico temporal en el mismo estado. Es altamente antinatural para el átomo del blanco y es corregido con la caída de un electrón de la capa externa al hueco de la capa. Aquí la transmisión de un electrón orbital de una capa externa a una capa interna va acompañada de la emisión de rayos X. Estos tienen una energía igual a la diferencia de la energía de enlace de los electrones orbitales. Referente a los rayos X de frenados es diferente, también llamado Bremsstrahlung. Espero haberlo pronunciado bien. Lo que pasa al interior del átomo con la producción de la radiación de frenado, si un electrón proyectil evita totalmente los electrones orbitales al pasar a través de un átomo del blanco, puede pasar lo suficientemente cerca del núcleo del átomo como para notar la influencia de su campo electrónico, debido a que el electrón está cargado negativamente y el núcleo positivamente. Aquí existe una fuerza electrostática de atracción entre ellos. Cuanto más cerca del núcleo pase el electrón proyectil, más influencia tendrá el campo eléctrico del núcleo. Este campo es muy fuerte porque el núcleo contiene muchos protones y la distancia entre el núcleo y el electrón proyectil es muy pequeña. Cuando el electrón proyectil pasa cerca del núcleo, se frena y cambia su trayectoria, quedando con una energía cinética menor y en una dirección distinta a esta. La energía cinética reaparece en forma de rayos X y deja esta radiación a la que llamamos radiación de frenado. También debemos tener en cuenta que Hola, buen día, mi nombre es Camila Sepúlveda y el día de hoy les voy a socializar sobre la actividad número 5, en qué consiste la inestabilidad nuclear. La inestabilidad nuclear es una propiedad de ciertos átomos y núcleos que aparecen siempre que hay un exceso de partículas en su núcleo.
Las causas naturales de la inestabilidad nuclear son el exceso de neutrones, el elevado número de nucleones y el exceso de energía. Ahora bien, la desintegración radiactiva es la disminución con el paso del tiempo de la intensidad de la radiación de cualquier material radioactivo, debido a la emisión espontánea de la radiación a partir de un núcleo atómico. Los procesos de desintegración alfa, beta y gamma. La desintegración alfa es la radiación de carácter corpuscular que se produce al desprenderse del núcleo de 2 protones y 2 neutrones. Es una emisión de partículas cargadas positivamente que son idénticas a los núcleos de helio. La desintegración beta es una emisión beta o un decaimiento beta, que es un proceso mediante el cual un núcleo o nucleido inestable emite una partícula beta, para compensar la relación de neutrones y protones del núcleo atómico. Y por último, los rayos gamma se producen por desificación de un núcleo. Buenas noches, soy María Cristina Restrepo y les voy a explicar cómo realizamos la actividad 7 y 9. En este caso, pues nos dice el problema que tenemos una población de 5.000 núcleos radioactivos de polonio 18. Se sabe que su constante de desintegración es 0,0040 segundos a la menos 1, entonces nos pide averiguar cuántos núcleos de polonio 218 quedan al cabo de 24 horas y cuánto tiempo debería pasar para que la población inicial se reduzca a la mitad. Entonces, aquí está la operación. Lo que hicimos fue reemplazar y sacar todos los valores pues, que nos está dando el problema y en la web conference que nos dio el profesor hace unos días, pues encontramos allí el logaritmo natural de 2 y Euler, que son unas constantes que vamos a usar para el desarrollo de la actividad. Entonces lo que hice fue buscar las fórmulas para poder reemplazarlos para llegar a los valores que necesitamos en el problema. Entonces lo que hice fue encontrar esta fórmula que es núcleo sub cero por Euler elevado a lambda por tiempo. Entonces lo que hice fue reemplazar. En este caso se nos surge pues aquí una incógnita porque el valor de desintegración está en segundos. Entonces lo que hice fue pasar esas 24 horas a segundos, que haciendo esta operación 24 horas por 60 minutos por 60 segundos igual me dio 86.400 segundos. Entonces, lo que hice ya fue reemplazar. Entonces, tenemos los 5.000 núcleos iniciales por el valor de Euler, que es esta constante que tenemos aquí, elevado a lambda, que es el valor que nos está dando aquí por el tiempo, que fue el que acabamos de hallar, que es 86.400, perdón, 86.400 segundos. Entonces, lo que hicimos fue despejar lambda por tiempo, que es una multiplicación que me da este resultado. Después de ese resultado, pues volvemos y bajamos la misma operación que teníamos inicial y lo que hice fue el Euler, pues llevarlo a este exponencial, o sea, elevarlo a este número. Eso lo realizamos mediante una hoja de cálculo de Excel que nos dio este valor. Entonces, con base a este valor, multiplicamos los 5.000 para que nos pudiera dar este resultado que es 4,00439 menos 147, que son los segundos al cabo de 24 horas. Luego, para hallar lo que nos dice que en cuánto tiempo utilizamos esta fórmula, que lo que hicimos fue reemplazar los valores que ya teníamos allí, que es el logaritmo natural de 2 sobre lambda, que ya lo tenemos. Entonces, lo que hicimos fue reemplazar. Y la división de estas dos nos dio este resultado que se da en un periodo. Aquí nos pide la población, que para que la población inicial se reduzca a la mitad. Entonces, para que estos 5.000 núcleos se puedan reducir a la mitad, que son 2.500, pues deben pasar los dos periodos. Entonces lo que hicimos fue el primer periodo que nos dio aquí en segundos, lo multiplicamos por 2, que nos dio este valor en segundos, que es el tiempo para que la población se reduzca a la mitad. En la actividad 9 dice que tenemos una muestra de tritio
de 500 gramos, la cual contiene 2000 núcleos. El periodo de desintegración del tritio es de 13 años, entonces nos pide averiguar o calcular la actividad de esta muestra en la actualidad. Entonces, lo que hicimos fue, obviamente, pues, coger todos los valores que nos da el problema y lo que debemos hallar es la actividad inicial. Y en la otra pregunta más abajito que tenemos por aquí, nos dice calcular la actividad de esta muestra dentro de 26 años. Entonces, lo que hicimos fue empezar a buscar, pues, la fórmula que nos sirva para el desarrollo de esta actividad. Aquí tenemos eh, eh, pues un este que no en el que en este momento tenemos que hallar que es lambda, que no lo tenemos. Entonces lo que hice fue utilizar esta fórmula con la actividad inicial que tenemos logaritmo de 2 que ya lo hemos usado en el anterior ejercicio, que es este, sobre los 13 años, que es el tiempo de vida media que nos están pidiendo. Este valor que nos dio aquí es el valor en años. Lo que tuvimos que hacer después fue convertirlo a segundos. Entonces, lo que hicimos fue la multiplicación. Son este número por 365 días, por 24 horas, por 60 minutos, por 60 segundos, que nos dio este valor en segundos. ¿Ya? Entonces, ahora sí lo que hicimos fue reemplazar con esta fórmula, que esta sería nuestro valor de lambda en segundos. Entonces tenemos el valor de lambda por los 2000 núcleos, núcleos iniciales que nos dio el problema al principio. Entonces con este resultado deducimos que la actividad inicial o la actividad en segundos en la actualidad de este elemento es este número. Después nos pide que calcular la actividad de esta muestra dentro de 26 años. Entonces lo que hicimos fue coger obviamente los mismos valores que nos presenta el problema y en este caso sería para dentro de 26 años. Entonces lo que hicimos fue buscar también una fórmula que nos dé la actividad final o la actividad dentro de los 26 años restantes. Entonces lo que hicimos fue empezar a reemplazar. Lo primero que hicimos fue despejar lambda sobre tiempo. Entonces, tenemos lambda, que fue el valor que hallamos en la pregunta anterior del valor de lambda por el tiempo. En este caso, el tiempo son 26 años, que estos 26 años tendremos que pasarlos a segundos. Entonces, lo que hice fue una multiplicación, 26 por 365 días por 24 por 60 por 60. Entonces me dio un valor, este valor que está aquí, y lo que hicimos fue venir a reemplazarlo. Entonces despejo el lambda por tiempo. Entonces el valor de lambda por el tiempo que me dio este número que tenemos aquí elevado a la 16. Como es un número tan grande, entonces lo que hicimos fue coger una hoja de cálculo en Excel y elevar este número a la 16. El resultado de este número a la 16 es el valor que tenemos aquí. Entonces, allí ya empecé a usar la operación o la fórmula que tenemos aquí y empecé a sacar los valores. Entonces, tenemos la actividad inicial que dio en la pregunta anterior por Euler, que es la constante que nos pide la fórmula, elevado a lo que fue lambda por tiempo, ¿ya? Que fue este resultado. Entonces, aquí lo que hicimos fue este número de Euler, elevarlo al resultado que nos dio de lambda por tiempo. Lo mismo lo hicimos en una hoja de cálculo para que nos pudiera dar la operación porque los decimales eran largos y extensos. Entonces, el valor que nos dio al despejar estos dos números fue este que tenemos aquí, 9.80024 menos 75. Entonces, hicimos la misma operación que fue multiplicar el valor inicial que teníamos aquí por el valor que nos dio en la hoja de cálculo, el cual nos dio este resultado, que fue 3,29576 menos 67, que es la actividad final de la muestra que tenemos de
de tritio en 26 años. Muchas gracias. Y esa fue la explicación que teníamos para los dos ejercicios.